Siéntense, mis amados hermanos. Bueno, necesitamos lectura de la palabra. O sea, ¿qué necesitamos? A ver, ustedes y yo venimos aquí al culto con el propósito de llenarnos de Dios. ¿Listo? Es de llenarnos de Dios. ¿Y cómo nos llenamos de Dios? Por medio de la palabra. ¿Listo? Por medio de la palabra. Vamos recibiendo palabra de Dios y nos vamos llenando. Entonces, vamos en esta hora, a ver, yo quisiera preguntar, dije que íbamos a trabajar despacio, ¿no? Para que, como el que come despacio en la mesa, ¿no? Ustedes tienen la costumbre de comer despacio, ¿no? Despacio, despacio, mascan, despacio, saborean, ¿cierto? Eso es. Y así toca en la iglesia, para poder bien digerir. Quiero preguntar, el centro de la Biblia, o sea, el centro suyo, ¿ya sabe dónde queda el centro suyo? ¿Sí? El ombligo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el punto central, como la misma distancia de abajo y hacia arriba. Entonces, el centro, punto central de la Biblia, ¿cuál es? Salmo 118, 8. Listo, gracias. Salmo 118, 8. Pero vamos a mirar ese Salmo 118 hoy, 8. Es todo lo que hay en el Antiguo Testamento, como que si lo recogemos, lo recogemos, lo recogemos. A ver si Luz Marina Ríos me capta. Y lo que hay en el Nuevo Testamento lo recogemos todo y lo comprimimos, ¿cierto? Y después de que apretamos y apretamos eso, nos sale un solo versículo. Eso sería como la esencia de la Biblia. Entonces vamos a mirarlo. Ahí está, Salmo 118, 8. Algunos no sabían eso, ¿cierto? Claro, muchos ya lo saben, porque han estado en otros cultos que hemos trabajado esa partecita. Entonces, mejor es confiar en quién. En Jehová. Note, Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién. En el hombre. ¿Por qué les traigo hoy ese versículo? Porque hoy ya es diferente, ¿cierto? El domingo pasado estábamos bajo el gobierno de Petro. Y hoy estamos bajo el gobierno de quién? De la Espriella, de la Espriella. De la Espriella. ¿Listo? Entonces, la semana pasada estábamos como inquietos. ¿A qué hora será que llega, que este abandone y se va para que llegue el otro? Porque ahí sí se nos arregla la vida. Y ya estamos en el nuevo gobierno. Pero les tengo una mala noticia. La vida suya no se va a arreglar por un presidente. ¿Ya? ¿Se pusieron bravos conmigo? Bueno, pero sepa, ganó su candidato, sí, eso es acá, abajo, en lo terrenal. Pero usted como creyente, recuerde que usted ya le dio su vida al Señor. ¿Sí o no? Entonces, como ya le dimos nuestra vida al Señor, ahora, ni somos de acá, de los gentiles, ni somos de acá, de los judíos. Colóqueme ahora
Primera de Corintios 10:32. Me perdí de la transmisión y Juan Gabriel no me ve. Listo. Entonces, no seáis tropiezo. Esta palabra tropiezo es no seáis mal testimonio. O sea, no des mal testimonio. Ni a los judíos que son de allá, ni a los gentiles que son de acá. ¿Estamos? Ni a quién, a la iglesia de Dios. Porque de los judíos salieron unos. De acá salieron unos. Como Pedro, como Juan, ¿cierto? Y se convirtieron al Señor y se formó la iglesia de Dios. ¿Listo? Y de los gentiles, de acá de los gentiles, salimos nosotros, porque nosotros somos colombianos. Y por ser colombianos, nosotros entonces nos llaman gentiles. ¿Listo? Que estábamos viviendo en tinieblas, en oscuridad, ¿cierto? En maldad, sin Dios, sin ley en este mundo. ¿Listo? Entonces, ahora pertenecemos a la iglesia de Dios. Entonces, ni los gentiles de este lado, ni los judíos de ese lado, ya no somos de allá, por si acaso aquí hay un judío, ¿cierto? Ahora somos de acá, del centro. Somos de Cristo. ¿Listo, hermano? Ahora somos del reino de Dios. Acuerde, usted ahora pertenece al reino de Dios. Somos centro, pero no estoy hablando de política, estoy hablando de centro cristianismo. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Y entonces nosotros los cristianos ya no vivimos según la carne, sino andamos conforme al Espíritu de Dios. Ya es diferente. Y entonces como andamos conforme al Espíritu de Dios, ya no vivimos conforme a los deseos del mundo. ¿Está claro? Ya no nos interesa el mundial. No. Gane el que gane, lo mismo. ¿Cierto? Que el ciclismo no nos interesa, que lo puede ver, ¿no? Que alguno diga, pero a mí me gustaba, yo era ciclista, yo esto. Sí, pero yo no estoy diciendo que ahora no puede montar cicla, que no puede mirar un programa, que no puede mirar un partido de fútbol. Sí, pero esa no es nuestra prioridad, lo que estoy diciendo. Porque ahora soy del centro de Cristo, soy del reino de los cielos. ¿Listo, hermano? Y la naturaleza del creyente es diferente. Por naturaleza vivimos para Dios. Hacemos las cosas para Dios. Ya no nos interesa ni los gentiles, lo que hagan los gentiles, los programas de ellos no nos interesan, ni los programas judíos, porque hoy en día hay que mirar, porque hay muchos judaizantes. Ahora ya no se dice Jesús, sino se dice Jesús, hay una cantidad de cuentos raros. No, la Biblia habla de que es Cristo. ¿Está claro? Estamos centrados, ¿listo? Entonces, como cristianos, vamos a ir a mirar unos deberes cristianos. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los deberes cristianos en la Biblia? En Romanos, muy bien. Los que no sabían, apúntenlo en la agenda, ¿no? Romanos, capítulo 12, empiezan los deberes cristianos. Empieza en el capítulo 12. Los que tienen Biblia pueden mirar capítulo 12, el título arriba dice deberes cristianos. Pero termina el capítulo 12 con el versículo 21, que me gustaría mucho que ustedes conocieran lo que dice el 21. Ahí termina el 12. No seáis vencido de lo malo. Y esto es un cambio de dirección. A ver, para Luz Marina, de pronto, Luz Marina Ríos y su hermana. Esta palabra, siempre que la encuentren en la Biblia,
es un cambio de dirección. ¿Listo? Y yo les he enseñado a la iglesia porque tenemos que, cuando leamos, tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo. Entonces ahí hay un cambio de dirección. No seáis vencidos de lo malo, sino cambia. ¿Listo? Vence con el bien el mal. ¿Alguien le está haciendo mal a usted? Como usted ya no es gentil, usted es ahora del centro del reino de Dios. Cuando le hagan mal, ¿usted qué hace? El bien. Bueno, pero ahí se me quedaron muchos. Lo están pensando. Alguno dirá, ahora sí como que me quedo más bien en los gentiles. Porque tengo por ahí unas deudas pendientes que arreglar. ¿Listo? Entonces, no, tenemos que saber. ¿Listo? Ahí termina entonces el 12, pero en el 12 no termina los deberes cristianos, continúa hasta el 13. Y en el 13 vamos a empezar del 13.1 en adelante. Hoy vamos a trabajar del 13.1 hasta el verso 7 y 8. ¿Listo? 7 y 8. No dejo por fuera el 8 porque en el 8 dice que hay que pagar las deudas. No me vengan con el cuento, hermano, es que yo las deudas las tenía cuando era aquí gentil. Ahora ya no vivo en ese mundo, ahora vivo aquí en el centro, el de Dios. Por eso, ahora hay que pagar deudas. Hay que pagar deudas. Porque tenemos la mala costumbre de que estamos en el cristianismo y entonces si yo le debo a alguien, entonces me encuentro con la persona, ¿qué hubo, hermanito? Y el hermano de pronto le dice, hermano, acuérdese de lo que me debe. Hermano, déjese bendecir. Es la palabra que usa. Esa palabra no debe estar en el lenguaje de nosotros. Déjese bendecir, ¿cierto? Si yo llego a una casa y de pronto la aroma de la casa, ¿cierto? Uno entra a la casa y uno están fritando chicharrón de marrano. Entonces uno llega a la casa, hermanita, Dios le bendiga. Hoy se va a dejar bendecir, ¿no, hermana? Quiere decir, me va a dar chicharrones, ¿no? No, ¿listo? Esa palabra no debe estar en nosotros, ¿cierto? Por eso, si a alguien le debemos, no debemos decir, déjese bendecir, rebájeme la deuda. No. Esfuércese, trabaje, y si no puede pagar la deuda porque es grande, abone. No sé si atrás me... Espere, para Jaime Rey Macías, que está de último, ¿cierto? Si no pueden pagar, no es que él deba, sino que como está de último, va a decir, me oyen. Oyendo Jaime, ya oyen todo, ¿no? Que si no somos capaces de pagar la deuda toda, entonces, por favor, abonemos. Hagamos un acuerdo de pago y paguemos. Porque estamos, si no hacemos eso, estamos bajo maldición. Piensen un ratico, a ver a quién, y hagan los nombres. Uy, le debo a Julano, a Julano, a Julano. Si no le alcanza el cuaderno o la hoja, le damos otra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos vamos a ir, ustedes noten. Del 1 al 7 vamos a trabajar hoy. Le anexamos el 8. ¿Listo, hermano? Bueno, ahora, no es que lo anexemos, después les explico por qué no. Porque hay una coma allá, terminando el 7 hay una coma, miren a ver. Romanos, pasen a Romanos 13. ¿Ya tienen Romanos 13? Ah, ¿tiene punto? Ah, bueno, termina en el 7, por eso le estoy diciendo, agregamos. ¿Listo? Porque termina ahí, entonces yo tengo que dar ese porque es que me parece interesante que un creyente debe pagar. ¿Listo? Pero debe pagar sin esperar que el presidente actual le dé la plata. Porque ya estamos en otro tipo de presidente, entonces ahora ustedes, ahora sí va a ser mejor Colombia, no, la misma cosa, eso va a seguir lo mismo. ¿Se desanimaron? Eso va a seguir lo mismo. ¿Listo? Bueno, empezamos. El texto dice
sométase toda persona, un diácono, espera un tantito, para si la niña quiere ir a clase. Ah, bueno, entonces, por favor. Listo. A ver, miramos la primera palabra. Sométase. ¿Qué quiere decir someterse? Es más bien así como, mire, bajar la cabeza aquí, esta partecita que no es capaz uno de bajarla, que la bajemos. No, no estamos diciendo que se humille. Es diferente, ¿listo? Es someterme, ¿cierto? Sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, que yo debo respetar a la autoridad superior. Ahora, el gentil, ¿qué hace el gentil? El gentil no se ha convertido. El gentil maldice a las autoridades superiores. En la autoridad superior, el presidente. Entonces, el gentil piensa que el presidente está para darle plata a él. No, el presidente es para dirigir. ¿Listo? Pero la mayoría de gente, ay no, pero subió. ¿Y qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Acuérdese, estoy hablando con los creyentes, ¿no? Si usted es creyente, a usted le va a dar, es Dios. Y usted debe esperar, ¿es en quién? ¿Por qué Dios? Porque Él es mi creador. Acuérdese, diga, Él es mi creador. Él es mi formador. Él es mi diseñador. La forma de la nariz que usted tiene se la diseñó Dios. Y Él es mi proveedor. ¿Listo? O sea, el presidente no está para darnos plata a nosotros, ni mercados, ¿cierto? No, es Dios. Entonces, pero aquí está pidiendo Dios, métase toda persona, o sea, toda, a las autoridades superiores. Ahora yo pregunto, ¿qué terreno estamos pisando? ¿Ah? Bueno, estamos en el reino de los cielos, ¿no? Pero en cuanto al texto bíblico, ¿qué terreno o cambio la pregunta? ¿Qué terreno estamos pisando, cierto? Si usted está leyendo ahí ¿qué terreno estamos pisando? Ahora, quiero darle ahora otra forma. Si estamos leyendo ahí, ¿cuál sería el contexto? Porque contexto del texto. Note, ¿qué quiero que ustedes se enfoquen? Es que yo estoy notando que los hermanos leen Biblia, pero no entienden. Y yo como pastor, mi trabajo es que, como pastor, no es emocionarlos a ustedes. ¿Cierto? Ni tampoco es demostrar mi espiritualidad. Es pararme aquí y que ustedes logren entender el texto. ¿Para qué? Para que lo obedezcan. ¿Cierto? Ahora, ¿qué contexto estoy? ¿En qué contexto estoy? En deberes cristianos. ¿El contexto cuál es? Deberes cristianos. Estoy leyendo en un grupo del texto bíblico que empieza en el capítulo 12. Estamos en el 13, pero dijimos que terminó con el 21 acá y sigue todo el 13, deberes cristianos. O sea, el terreno que estoy pisando, ¿cierto? Como cuando voy caminando, entonces yo voy caminando aquí por Ciudadela, y de pronto llega un momento en que ya llego al Rompoy y paso abajo el Rompoy. Entonces, ¿qué terreno estoy pisando ya? El del Mutis. Y salgo del Mutis, sigo bajando y me meto a Héroes. Estoy pisando Héroes. Y luego salgo de Héroes y resulto en Monterredondo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso lo debemos entender cuando leemos Biblia. Estamos en el contexto de deberes cristianos. ¿Así me di a entender? Bueno, entonces, estamos en un terreno de deberes cristianos. Y si usted es cristiano, es su deber. ¿Qué es su deber? Someterse. ¿A quién? A
A la autoridad. En este caso sería el presidente. ¿Cuál es su deber como cristiano con el presidente? ¿Ah? Respetarlo. Pero vamos a mirar una partecita de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Su deber es orar también por él. No maldecir. Oiga, no maldecir. Ese miserable alcalde que no nos da nada. No. Usted no puede hacer eso porque en el momento que usted dice ese miserable alcalde, entonces no está perteneciendo al reino de los cielos. Está perteneciendo a las tinieblas. ¿Sí me va a entender? Por eso usted esta mañana tiene que decidirse. O es de Dios o es de las tinieblas. Ahora, ¿en qué se conoce si es de Dios o no es de Dios? ¿En el peinado? No, en lo que obedece. ¿Sí me va a entender? En las acciones, en lo que yo respeto a Dios. Exhorto, esa palabra exhorto no es regaño. A veces se encuentra uno con una persona, me tocó pegarle una exhortada a Mónica Carvajalino. O sea, le pegué un regaño. No. Exhortar es animar. Animo ante todo a que se hagan, número 1, apunten. Si quiere coloque ahí arriba, clases de oración. Clases de oraciones. Entonces, en las clases de oraciones, póngame de colores, un colorcito a todas a todas. Rogativas, un rojo, por ejemplo. Oraciones, rojo. Peticiones, rojos. Porque este es un tipo de oración. Este es otro tipo de oración. Este es otro tipo de oración. Y acciones de gracias es otro tipo de oración. Que creo que es la de mayor frecuencia de nosotros. ¿Sí o no? Yo conozco por allá a otros hermanos en otros lugares que ellos cuando vienen al culto hacen es puras peticiones. El cristiano debe venir a la iglesia a hacer ¿qué? Acciones de gracias. Por eso ustedes han visto que cuando yo empiezo para enseñarles a ustedes, yo digo, Señor, te doy gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por la congregación. ¿Cierto? Y empiezo ahí a darle gracias a Dios. Porque esas son oraciones de acciones de gracias. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí, hermanos? Bueno. Ahora, entonces, ¿cuántas van? Una forma de oración, otra. ¿Cierto? ¿Cuántas hay? 4 tipos de oración. De acciones de gracias. Ahora, ¿por quién? Por todos los hombres. O sea, hay que orar por todos los hombres. Este es genérico, ¿no? ¿Qué quiere decir genérico? Para hombre y mujer. ¿Listo? Pasemos al verso 2. Viene hombres. Por los reyes. En este caso quitemos la palabra reyes porque esto ya ahora muy poco. Ponga ahí presidentes. Por los presidentes. Y naturalmente usted debe orar por su presidente. ¿Está claro? Que cuando estaba el señor Petro, tocaba orar por él. ¿A quién? A los cristianos. A los mundanos que están aquí, ellos lo maldecían. ¿Cierto? Pero usted como creyente, sea bueno o sea malo, debemos orar por él. Porque eso es lo que nos pide Dios. Por los reyes y por todo. Sí, y por todas y por todos los que están en eminencia. Entonces, ¿quiénes están en eminencia? El vicepresidente también está en eminencia. Los que pertenecen al Senado, orar por el Senado, para que Dios les dé sabiduría. Por el alcalde, por el gobernador, por el presidente del barrio de la Junta de Acción Comunal. ¡Uy! ¿Qué voy a orar por ese tipo? Bueno, entonces yo pregunto, ¿es creyente o es inconverso? Si es inconverso, pues no ore por nadie, porque el inconverso no ora por nadie.
el inconverso maldice a todo el mundo. Pero si es creyente debemos orar, ¿cierto? Por los que están en eminencia. Hasta el presidente de la Junta de Gestión Comunal, Dios lo tiene ahí. ¿Listo? Sea para que nos meta aguijones o sea para bendición. Pero ahorita vamos a mirar cómo es. En eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. O sea, para que oremos por ellos, para que vivamos como. Note que no dice para que nos den mercados, para que nos den plata, no. En toda piedad, o sea, piedad es amando a Dios y honestidad. O sea, sin quitarle nadie a nadie. Versículo número 3. Porque esto ¿qué es? ¿Qué es lo que es bueno? Orar por los que están en eminencia y agradable delante de Dios. Nuestro, o sea, ¿a quién le agrada eso? A Cristo, a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo. Porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. Esto equivale Dios Padre y nuestro Salvador, a Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Listo? Eso es lo que es bueno, que nosotros oremos por ellos. Porque a la iglesia Dios le oye. ¿Y por qué le oye? Porque la iglesia está en el cuerpo de Cristo. Pertenece al reino de los cielos. Hablamos el mismo lenguaje. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, no sé si me haya dado a entender. 4. El cual, o sea, Dios, ese es Dios, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Quién es el que quiere que todos los hombres sean salvos? Dios. Y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo la iglesia, como vemos hoy en día, cómo la iglesia va a venir al conocimiento de la verdad? Si muchas veces cuando la iglesia va a un culto no hay enseñanza de Biblia. Entonces, ¿cómo conocen la verdad? ¿Cierto? No. Tenemos que conocer la verdad. 5. Porque hay un solo Dios. Mire, está diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, el que media entre Dios y los hombres, o sea, entre Dios y los hombres. Acuerda que a Cristo lo colocaron en una cruz, levantado del piso, quedó entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Jesucristo hombre. ¿Listo, hermano? Hasta ahí. Nos devolvemos ahora sí a Romanos otra vez. Y estamos pisando, ¿qué terreno? Deberes cristianos. ¿Listo? Dentro de los deberes yo debo someterme a toda persona, a las autoridades superiores, a la policía también, si llegó la policía. No que llegó la policía y empezar a maldecir al policía. No, señor. Usted está irrespetando, está quebrantando un texto bíblico y Dios lo cobra. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? O sea que, note, no hay autoridad sino de parte de Dios. En otro culto les voy a hablar sobre el cuerno pequeño. ¿Han oído hablar del cuerno pequeño? ¿No? A los que no han oído hablar del cuerno pequeño les falta leer Daniel. Ahora, no les digo qué capítulo porque ustedes quedan cojos. Tienen que leerlo todo. Y sino de parte de Dios. Y las que hay, o sea, las autoridades, por Dios han sido ¿qué? Entonces, el presidente Petro, ¿por quién fue colocado? Por Dios. Muchos creyentes han dicho, atrás decían, llamados creyentes, lo colocó fue el diablo. No. Dios colocaba a los reyes, y le faltaría leer usted los reyes. Dios colocaba a los reyes a veces para castigar a los judíos, para oprimirlos a los judíos. ¿Y por qué? Porque estaban lejos de Dios. Estaban mal. ¿Listo? Entonces, Colombia, ¿cómo estaba? Mal. Y ahorita no sabemos qué tenga. ¿Cierto? Porque el presidente que colocaron acá, ¿quién lo colocó? Dios. Ese lo colocó Dios. Acuerde, Dios lo colocó. Y usted, le guste o no le guste, pero como usted es cristiano, debe orar por él. ¿Listo? Es nuestro deber. Si es cristiano. Si no es cristiano, no haga nada. ¿Cierto?
Entonces, estamos mirando acá en el terreno de deberes cristianos, ¿cierto? Y estamos mirando la parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué soberanía de Dios? Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Y esto me da soberanía. ¿Y por Dios han sido qué? O sea, ¿quién es el soberano? Dios, el que coloca. Que si lo colocó y es malo, bueno, si lo colocó Dios, que es soberano, y él resultó malo, es para castigar a quién. Pero díganlo como es, a los malos. ¿Listo? Pero nosotros que somos del reino de los cielos, nosotros nos rige es el Rey Jesús. ¿Está claro? Que naturalmente tenemos que vivir acá, pero vamos a ser guardados por la palabra, porque la Biblia dice que nos va a proteger. ¿Listo? Versículo 2. En el versículo 2, devuélvase un poquito porque necesito que entendamos algo. Aquí este versículo 1 termina en ¿qué? En punto. Entonces quiere decir que este es un párrafo solito. Terminó ese. Ahora, ya sométase todas las personas a la autoridad superior porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay han sido establecidas por Dios. Eso me habla una cosita. Puedo sacar una idea central de eso. Pasemos al verso 2. En el verso 2, de modo que se opone a la autoridad. Usted que se opone a la autoridad. No es que yo no hago caso. ¿Yo por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que hacerle caso a ese miserable? Ojo, está maldiciendo y Dios se la cobra. Eso es lo que... A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿acarrean qué? Note, no sé si entendemos esto o no entendemos. Yo resisto a Dios y voy a acarrear ¿qué? Condenación. Y después resultamos en el cielo y vamos a ser, si resistimos a Dios, entonces vamos a ser personas que resultamos en el cielo y entonces mire lo que va a suceder. Acuérdense que empezamos y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto ¿qué? El juicio. Y cuando venga el juicio, entonces pasará esto que está en Mateo 7:21. Mateo 7:21, mire lo que pasará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque venía a la iglesia, aquí le decía, Señor, te amo, te adoro, te bendigo. ¿Cierto? Pero luego maldecía al alcalde. Estaba resistiendo a Dios. Entonces estaba acarreando ¿qué? Condenación. No, maldición no. Porque hubiera sido bueno que el Señor hubiera dicho, no, el que resiste a Dios le va a caer una maldición. Bueno, me llevo la maldición durante la vida. Me muero, pero me salvo. No, acarrea condenación. ¿Leyeron allá eso? ¿Acarrea qué? Condenación. Como pastor me toca advertirles. No que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cambio de dirección. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que obedece la palabra. 22. Muchos, ¿cuántos? Porque van a ser muchos los que se van a condenar. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, como empieza con garabato ahí, profetizaron. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Sí. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí. Hicieron eso. Pero eso no fue lo encomendado por Dios. Sigamos. 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿A quién le dijo eso? Note, a los que echaban fuera demonios, a los que profetizaban en su nombre, a los que oraban por los enfermos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque estaban violando la ley de Dios.
porque les dio por ponerse a maldecir al presidente, a maldecir al alcalde, ¿cierto? A maldecir sencillamente al de la Junta de Acción Comunal, a maldecir al policía. No, hermano, la iglesia está para bendecir. ¿Listo, hermano? Pero hermano, es que usted no conoce lo que me hicieron. Sí, en la cruz el Señor nos dio el ejemplo. A él hicieron muchas cosas. Al final dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese se llama cristianismo. Yo debo ser la misma imagen de Cristo. ¿Listo? Bueno, está como difícil, pero están calladitos. Bueno, ya terminamos. Vamos nuevamente. Estamos en Romanos 13:2. 13:2. De modo que en quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. O sea, no es para la familia, no, porque usted es juez, es individuo. Versículo, y estamos en esta partecita, estos dos versículos se llaman soberanía de Dios. Él es soberano, puede hacer como Él ya estableció. Pasamos a la siguiente parte, que sería, perdón, devuélvase para saber puntuación aquí, que no me di cuenta. Termina en punto, entonces otro párrafo. Pasemos al siguiente, porque eso tiene que verlo usted cuando termina, cuando está leyendo. Porque los magistrados, esta palabra magistrados es los abogados o los jueces, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. O sea, si usted hace lo bueno, ¿cierto? Si usted está haciendo lo bueno, ve un policía por ahí pasar y usted nada. Pero si usted ha hecho lo malo y ve un policía de una vez, uy, mira, es que llegó la policía. Se esconde. ¿No? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. Cambio de dirección. Sino al malo. Hay pregunta, ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿No tenerle miedo a la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. ¿Ella quién es? La autoridad. ¿Los va a felicitar antes? ¿Cierto? ¿Está claro? Ahora aquí termina el punto y coma. Quiere decir que continúa. Que continúa. Eso hay que tenerlo en cuenta para la lectura. Porque no, usted no sabe leer entonces. Sigamos. Porque es servidor. ¿Quién es servidor? La autoridad. O sea, el policía es servidor ¿de quién? Ah, porque es que Dios lo estableció. ¿Cierto? Pero es servidor de Dios para tu bien. ¿Para quién? Para el que hace lo bueno. Pero si haces lo malo, tenga temor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada. Porque no en vano lleva la espada. Note que el texto está diciendo, bueno, él lleva la espada ya, pero tranquilo, es que la espada es para lujo, solamente de lujo. No, señores, el soldado que llevaba la espada allá en esa época, porque no había revólver ni escopeta, porque no había pólvora. La pólvora apareció hasta el año 1940 y... No coloque porque me olvidó ahora, 1948, por ahí. Apareció la pólvora. Y cuando ya apareció la pólvora, entonces aparecen las escopetas, hermano Alberto. Y luego aparecen los fulminantes, llevan pólvora. Y para que un revólver se dispare se necesita de la pólvora. ¿Listo? Entonces, pero pongámosle que es en esta época. Entonces, en esta época tocaría colocar, porque no en vano lleva el revólver, porque no en vano lleva la 9 milímetros. O sea, ¿quién está autorizando eso? Dios. A mí me han hecho preguntas. Pastor, si yo soy policía, ¿yo puedo llevar el arma? Entonces yo le digo, váyase al libro de Romanos, capítulo 13, versículo número 4. Allá dice que la policía puede llevar revólver, pero que el revólver no lo lleva de lujo. Noten,
Porque ya he oído a muchos. Ay, Dios mío, se va a formar una matazón. Dios, si hay matazón es porque Dios la autorizó. Note, porque no en vano lleva la espada. O sea, que si el policía lleva la espada aquí y hay un malhechor, ¿cierto? Que viene y hace daño, por ejemplo, y luego quiere volarse o ataca. Ahora, la policía tampoco puede atacar porque hay leyes. Tampoco puede atacar que porque ese robot, ¡pum! No. Es que si él se siente atacado con la misma arma, o sea, que el que está allá sacó un revólver y le hizo unos tiros, entonces ahora sí no la lleva por lujo, ahora sí se la ganó. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con ese policía? Pues no se la cobra porque primero él atacó. Y hay una ley acá en la Biblia, ¿cierto? Eso para cuando le pregunten a usted, ¿y un policía puede llevar revólver? Sí. Y puede llevarlo y usarlo. ¿Contra quién? Contra el malo. Aunque sea creyente. Porque en la policía hay muchos que son creyentes. ¿Listo, hermano? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano. Eso quiere decir, no es de lujo. Lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Y aparte dice aquí, vengador para castigar al que hace ¿qué? Lo malo. ¿Listo? Para el que hace lo malo. Pero antiguo, yo le explico. Si es policía, conoce, ya sea policía, porque es que lo que pasa es que a nosotros los predicadores nos colocan arriba. No, somos del pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, sea predicador o no sea predicador, es cristiano. Y si es cristiano, ¿está autorizándolo quién? ¿El diablo o Dios? Dios lo está autorizando. Lo está autorizando para... Entonces, note que aquí lo explica. Vamos ahora a mirar, porque esto acá ya vimos la soberanía de Dios, versículo 1, versículo 2. Si quiere coloque ahí, soberanía de Dios, versículo 1 y versículo 2. Y en el versículo ya 3 y 4 ya no es soberanía, es severidad de Dios. O sea, Dios es severo. Porque muchos dicen, pero uy, en el Antiguo Testamento esos sí habían matazones. Ese Dios mataba a la gente. Eso se llama la severidad de Dios. ¿Por qué mataba a la gente? Malos. Y Dios sabía que ellos, por más chance que se les diera, no cambiaban. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Entonces, ya dejamos la parte de enseñanza sobre la soberanía de Dios. Ahora, severidad de Dios. Esto está en la severidad de Dios. Dios es severo. ¿Está claro? O sea, Dios no es ese matachito que jugamos con él, no, él es veraz. Listo. Versículo 5. En el versículo 5, espere, miro en mi Biblia, porque yo la Biblia, la mía, la tengo. Versículo 5. En el verso 5 dice, ahora, severidad de Dios, la severidad de Dios va del 3 al 4. El 5 dice, por lo cual, que es un párrafo independiente, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cada ser humano Dios nos colocó, voy a decirlo de esta manera, como un aparatico ahí, como un microchip que se llama la conciencia. Y esa conciencia nos marca para bien o para mal. ¿Listo? Por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿A quién? A Dios. ¿Quiénes? Los creyentes. Los de allá, los gentiles, no se sujetan a nadie. ¿Listo? Estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora yo quiero mirar, hay muchas partes de la conciencia, pero yo voy a colocar una de Romanos 2:15.
Por favor, colóqueme Romanos 2, 15 y 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Listo? Porque Dios lo que ha hecho es colocar la ley de Dios en nuestro corazón. ¿Estamos? Para que yo la lleve ahí y la obedezca. Dando testimonio su conciencia y acusándoles, ¿quién? ¿La conciencia nos acusa o nos defiende? Tengan en cuenta, la conciencia a nosotros nos acusa o qué? O nos defiende. ¿Usted no ha notado que cuando usted hace algo malo, usted llega a la casa y ya como que la conciencia lo lleva ahí con el dedo, ¿cierto? Ese aguijón ahí, lo está acusando, ¿cierto? Pero si usted hace lo bueno, la conciencia, ¿qué hace? A ver, diga, me defiende, me alaba. O sea, si yo hago lo bueno, la conciencia, ¿qué hace? Me defiende. Pero si hago lo malo, la conciencia me acusa. En sus razonamientos. ¿Listo? ¿Estamos? Leamos el 16. Yo tengo el 16 también. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de quién? De los hombres. Ahora, cuando cometemos pecado, ¿lo hacemos en público? No, normalmente el que adultera lo hace en secreto. Pero Dios lo ve. Por allá en otros países, las mujeres que van a cometer pecado se compran una peluca o la prestan una peluca, se ponen una peluca diferente, se ponen unas gafas diferentes, prestan una ropa diferente que no es la de ella y se ponen otra ropa, unas gafas, otra peluca y se van a un motel y por allá, pero Dios los ve. Entonces acá llegará el día del juicio, en el día en que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres conforme a qué? A mi evangelio. Vamos a ser juzgados conforme por Jesucristo, conforme al evangelio de Cristo. No es a lo que a nosotros nos parece, que aquí a mí me parece que eso no era malo, ¿cierto? Ay, a mí me parece que tomarme unas 3 cervezas no es malo. ¿Sabe lo que grita Dios? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así como hay hombres que dicen, a mí me parece que tomarme una cerveza no es malo. Otros dicen, a mí me parece que adulterar por ahí una vez al año no es malo, ¿cierto? Eso es saber sabios en su propia opinión, ¿cierto? Conciertos, los conciertos que no son de música cristiana. El creyente no debe estar por allá. ¿Sí me va a entender? No. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Están trasnochados? No. Note, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, lo que usted haya hecho en secreto. Ahora, si ya hice algo en secreto, ¿qué debo hacer? Arrodíllese, pídale perdón a Dios y nunca más ya lo haga. ¿Listo? ¿Está claro? Cuéntele al pastor. No. Porque entonces pasaríamos al catolicismo. Le cuento al pastor, entonces el pastor me dice, esto haga 3 ayunos o 3 secciones de 21 días de ayuno. El sacrificio mío no vale, lo que vale es el sacrificio de ¿quién? De Cristo. ¿Cierto? Porque a ver, no, es que hay que decirle al pastor y el pastor lo va a colocar en disciplina. La palabra disciplina es ayudarlo, disciplinarlo, ¿cierto? Como cuando usted le enseña a su hijo a tender la cama todos los días, lo formó en una disciplina. Esa persona que acostumbra a pecar no es para pasarla al frente, es para que el pastor la discipline. O sea, diga, venga para acá, vamos a orar, voy a estar pendiente de usted, que oremos, semanalmente le tomo una tareita, ¿cierto? Pero es él y la persona. Pero la Biblia dice es él y Dios. ¿Él y quién? Y Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí me doy a entender? Entonces, ¿tenemos conciencia? Sí, tenemos conciencia. Y la conciencia nos acusa. Pero si nuestra conciencia nos acusa, acuérdese, urgente,
¿qué es lo que necesito? Pedir perdón y no volver a caer en el pecado. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? A ver, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Jesús la vio y le dijo, ¡ay! Así la quería ver. La encontraron en adulterio, ¿no? Yo también estaba buscando esa ocasión. Tráigame en un garrote. La voy a pegar una garrotera. Jesús le dijo a la mujer, ¿cómo le dijo? Ni yo te condeno. ¿Por qué? ¿Por qué no puede Jesús condenar? Porque la palabra Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Entonces no puede ser. No, Él es Salvador. Por eso murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y en la esencia de Dios, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al... ¿Conoce el texto o no? ¿Sí lo conoce o no? Púntenlo si no lo conoce. Segunda de Pedro 3:9. Colócame ahí. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, o sea, Él la cumple. Según algunos la tienen por tardanza, otra vez el sino, cambio, que es paciente para con nosotros. ¿Quién? Dios. No queriendo que ninguno, ¿qué quiere decir ninguno? Ninguno perezca, o sea, que ninguno se condene. Otra vez el cambio, sino que todos procedan al... Él quiere que nosotros procedamos al... Entonces, ¿cayó en adulterio ya usted? Listo. Tráigalo al pastor. El pastor es el juez soberano sobre toda la tierra. No. Es pídale perdón a Dios y nunca más vuelva a caer en el pecado. ¿Cierto? O sea, quédese acá en el reino de los cielos. Quédese ahí, no se salga. Ni a los gentiles ni a los judíos. No se salga. Quédese ahí en el reino de los cielos. ¿Está claro, mis amados hermanos? ¿Estamos? Bueno, terminamos. Espero que hayan aprendido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que tener esa parte, la conciencia? La sumisión no nace solo del miedo o del castigo. O sea, no es que yo no hago eso, yo tengo ganas, tantas ganas de pecar. Tengo ganas de bailar, ¿cierto? Tengo ganas de pecar, de adulterar, de fornicar, de emborracharme. Pero no lo hago porque es que candela viene sobre mí. Para el infierno yo no quiero. No. Hágalo por amor a Dios. Porque usted tiene una convicción que no es lo bueno para usted. ¿Estamos? ¿Listo, hermanos? Bueno, entonces la vida suya, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Ahora, denme unos 2 minuticos porque necesito preguntarle a ustedes. La vida suya, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Muy bien, diferente, con convicción de la palabra del Señor. Que ahora, vamos a colocar un texto que yo necesito que lo vean, que ahora usted ya no vive usted. ¿Sí? Colóquenme ahí, por favor. 2:20 de el libro de Gálatas. La semana entrante, esta semana, el jueves iniciamos libro, porque ya terminamos Efesios. Ahora viene el libro de ¿qué? De Gálatas. No se la pierda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, haga de cuenta, usted está crucificado allá en la cruz. ¿Se podrá bajar para adulterar? ¿Se podrá bajar de allá para ir a echar una bailadita? ¿Se podrá bajar de allá para irse para un concierto mundano? No. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en el Evangelio. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿por qué lo hago? Porque Cristo, imagínense, entregó su vida para salvarme a mí. ¿Cuál es mi retribución? Obediencia, agradecimiento, ¿cierto? Vivencia en el Evangelio, vivir para Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? Vivamos para Dios. El resto de días que nos queda, vivámoslo para Dios.
y verá la gloria de Dios. ¿Cierto? Porque hay muchos que dicen, yo quiero que la gloria de Dios descienda. Y a veces la gente dice, Señor, que descienda la gloria ahora aquí, que descienda la gloria de Dios. Y nos cansamos de la garganta pidiendo que la gloria de Dios descienda. No, eso va a descender en el tiempo de Dios cuando mi vida esté unida a Cristo, estará ahí ya, estaremos metidos dentro de la gloria de Dios. ¿Listo? ¿Está claro? Voy a dar un momento de la gloria de Dios. Voy a dar un momento. Porque algunos piensan que la gloria de Dios es un fogonazo de candela. Y no, Señor, que descienda la gloria de Dios. Ahora, ahora, desciende la gloria de Dios. Ahora, fuego de Dios desciende. No, la gloria de Dios es que usted se pueda sentar con su familia en una mesa y le sirvan un buen almuerzo y usted pueda orar por el almuerzo y pueda degustar el almuerzo, comer, ¿cierto? ¿Sí o no, hermano? Que usted pueda recibirlo, masticarlo, comerlo, pasarlo, ¿cierto? Eso es gloria de Dios en nuestra vida. Porque la iglesia vive como de ilusiones, ¿no? Señor, que descienda ahora la gloria de Dios sobre este lugar. No. Dios está con nosotros y la gloria de Dios, Él está con nosotros también. O sea, la gloria de Dios está con Él. ¿Sí me va a entender? Bueno, colóquense de pie, mis amados hermanos. Sí. Oramos al Señor, ¿listo? ¿Están agradecidos con el Señor? Esta mañana no va a decir alguno, ay, yo estoy tan contento, el Señor me tocó. Yo creo que sí. Y yo creo que Dios les habló. Para que, ahorita lo llevamos empezando desde el texto del centro de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el centro de la Biblia? 118.8, donde dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en el presidente, que confiar en el alcalde, que confiar en tanta gente, ¿cierto? Oye, es que cuando fulano de tal llegue a la empresa, él me va a dar trabajo, entonces mi confianza dura todo el tiempo ahí en eso. No, no, no. No seamos como Isaías antes del capítulo 6. Padre, en esta mañana te doy gracias porque me has enseñado tu palabra y me has mostrado por tu palabra que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta carne que tú me has dado, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Que ya no vivo para agradar a los gentiles, ni para agradar a los judíos, vivo para tu gloria. Ahora, Señor, yo te hago una petición en esta mañana. Por favor, ayúdame. Ayúdame a tener dominio propio en mi vida. Y que yo pueda, Señor, dominar las cosas que no me convienen, las pueda rechazar. Padre, bendíceme, bendice la iglesia en esta mañana y permite que ellos aprendan de tu palabra y continúen obedeciendo tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora tu bendición sobre mis hermanos, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo.